Hola, muy buenas noches para todos. Bienvenidos a nuestra sexta clase de biodescodificación emocional. Es un placer estar nuevamente con ustedes, encontrarnos otra vez aquí en este sexto encuentro ya, 6 clasecitas que llevamos. Gracias a todos los que se unieron esta noche. Espero pues que esta clase la disfruten al igual que las anteriores. Hoy vamos a tener una temática bastante interesante que va a estar más enfocada sobre las capas embrionarias y todo el proceso que se da desde la gestación para luego llegar a algo que llamamos ciclos biológicos memorizados. Muy buenas noches, Lady. Esos ciclos también son muy importantes para entender lo que hemos visto las clases pasadas con la temática relacionada del trauma y el shock. Entonces, muchachos, siéntanse bienvenidos. Ya saben, si tienen alguna duda, inquietud, algo que les surja durante la clase, aquí estoy pendiente de sus mensajes para resolverles todas esas preguntas. ¿Listo? Bueno, vamos a empezar, muchachos, con la presentación. Voy a iniciar compartiéndoles la temática de hoy. Buenas noches, Lina. Mm, listo. Grupo, ¿me confirman por favor si aquí están visualizando las diapositivas para iniciar? Aquí se las estoy presentando. ¿Logran verlas? Me dan una señita por favor o un mensaje. Listo. Bueno, vamos a iniciar entonces. Bienvenidos muchachos a esta temática que nos reúne esta noche. Como les dije, vamos a hablar acerca de las capas embrionarias, que son todas aquellas capas que influyen de manera determinante en todo nuestro proceso de gestación y luego de este proceso, cuando ya estamos aquí en esta vida terrenal, quedan todas esas memorias grabadas, bien sea de dolor o de cualquier otro tipo de situación que haya vivido nuestra madre durante nuestra etapa de gestación. Todo eso ténganlo muy presente porque eh, de una manera u otra esas situaciones quedan impregnadas en nosotros. Entonces, como tal, eso va a influir determinantemente en nuestra vida y a lo largo de ella hasta que resolvamos solucionarlo o sanarlo. Y también vamos a tener los ciclos biológicos memorizados. Son unos ciclos desde la biología que nos dan a entender que hay ciertas etapas o números que quedan impregnados en nuestro subconsciente y que cuando hacemos una división o una separación de nuestras edades por ciclos, eso nos va a dar una señal o un mensaje de que ahí hubo un trauma, de que ahí hubo un shock o una experiencia que quedó grabada en nosotros del pasado que no está dejando fluir correctamente nuestra vida o que nos está atando y está llevándonos a que todas esas cargas que desde hace tiempo tenemos no se resuelvan. Entonces, vamos a iniciar mostrándoles primero esta diapositiva para que ustedes comprendan un poco el tema de las capas embrionarias. Como ven acá, al lado izquierdo de la presentación se puede ver cómo se forma la célula. Dentro de la célula entendemos que esta capa del endodermo se forma de manera más profunda que las demás. Luego la sigue como una etapa media o una capa media que es el mesodermo. Y por último, una capa más superficial que es el ectodermo. La más superficial, en este caso, muchachos, el ectodermo, incluye todos aquellos sistemas como el nervioso y nuestra piel. El ectodermo precisamente marca la evolución más orientada hacia lo exterior. ¿Cómo así? Concierne
a toda la vida relacional, cómo me relaciono y cómo me ven a mí. Y aquí es muy importante que los órganos sensoriales y sistemas nerviosos entren en acción. Entonces, cuando nosotros sentimos que la valoración social no es la apropiada, que no nos sentimos parte de un sistema social o de nuestra familia más cercana, que somos rechazados, que no somos incluidos como tal dentro de nuestro sistema social, ahí empiezan a verse afectaciones, principalmente como en la necesidad de afecto, en la valoración social, en la afiliación que tenemos hacia un grupo determinado y en general a sentirnos valorados, respetados, protegidos y reconocidos como tal por los demás. Entonces, aquí es muy importante, chicos, que cuando una persona, entender esto, cuando una persona no ha alcanzado el reconocimiento o el éxito que espera en su vida, llega el conflicto precisamente a esta capa. ¿Y qué es lo que se presenta como síntomas físicos principalmente? Como que se me caen las uñas, llega el estrés, la hormona elevada del cortisol, también se me cae el pelo. Entonces empieza el cuerpo a manifestar exteriormente, también aquí como les mostré en la diapositiva, la piel, que es el órgano más importante y extenso del cuerpo humano. Entonces todo eso lo empezamos a manifestar a través de estos órganos o estos sistemas. Ahorita les voy a dar más adelante ejemplos de cada uno de ellos para que lo llevemos a la vida cotidiana y lo entendamos. Luego, muchachos, está la capa mesodérmica. Esta se divide en dos, que ahorita lo vamos a ver, en la mesodérmica interior y en la exterior. Entonces, a rasgos generales, esta capa involucra tanto los músculos, el esqueleto, las articulaciones, los riñones, y todo el aparato reproductor, tanto femenino como masculino. Y vamos por la última, que es la endodérmica. La endodérmica, recuerden muchachos, que es la más profunda. Y toda esta capa endodérmica está relacionada con las funciones vitales, como por ejemplo los alveolos pulmonares, los tejidos del hígado, el intestino, todas aquellas funciones vitales de la vida y que nos generan mantenernos en ese estado de supervivencia. Entonces, está muy relacionado también con la aparición de la vida en sus primeras funciones. Por ejemplo, para conseguir alimento, para eliminar desecho, para respirar, para reproducirnos. Cuando una persona entonces siente una amenaza externa en alguna de estas áreas de la vida que les acabo de mencionar, la información que esa persona empieza a transmitir a nivel celular va a ser de supervivencia. Entonces ahorita les voy a marcar específicamente qué ejemplos se encuentran dentro de cada una de estas capas para que lo comprendamos mucho mejor. Entonces, endodérmica de supervivencia, mesodérmica está más relacionada con la seguridad, todo aquello que me da seguridad, y lo ectodermo con todo aquello que me hace sentir afiliación y sentirme parte de un grupo social en específico. Bueno, para que lo comprendamos aquí mejor, muchachos, miren eh, cómo sucede este proceso de organogénesis dentro del embrión. Entonces, todo esto que les acabo de explicar se produce en el embrión como tal desde la tercera semana de gestación. Aproximadamente la tercera, cuarta, quinta, sexta y octava semana de gestación se empiezan a desarrollar con mayor rapidez todas estas capas embrionarias. Entonces, para que ustedes lo entiendan de una manera más simple, miren el ectodermo, que recuerden que esto es esa capa superficial o de afuera, miren cómo se ve representado todo el sistema nervioso, todos esos conductos que viajan nerviosos a través de nuestro cuerpo y el cerebro, que también tiene mucho que ver ahí, lo mesodérmico, miren los músculos y los huesos, y lo endodérmico, que ya es una parte más profunda,
y que generalmente afectan más los órganos vitales. Entonces es muy importante a la hora de ustedes identificar, chicos, el tema de las enfermedades, a qué capa embrionaria está haciendo alusión ese síntoma o esa enfermedad que yo estoy desarrollando o sintiendo en el momento. Entonces, miren si afecta más los músculos o los huesos, si usted tiene alguna enfermedad en este momento, si afecta más el tema de pronto el sistema nervioso, algo de memoria, algo de Alzheimer, algo de demencia, o si afecta como tal lo más profundo, lo endodérmico, que son los órganos vitales. Por ejemplo, hígado graso, patologías en el corazón, también de pronto si sufre usted del colon. Entonces ya ven cómo cada capa embrionaria está relacionada con una enfermedad en específico. Bueno, entonces llegamos a los ejemplos, muchachos. Y aquí quiero hacerles un poco más fácil y didáctico entender este tipo de cosas. Entonces, la capa endodérmica, recuerden que es esa capa que está más profunda dentro de nosotros. Entonces, esa hace alusión a qué circunstancias en específico de nuestra vida. Cuando vemos en peligro, por ejemplo, nuestra nutrición, ahí se los pongo en esos simbolitos o en esas imágenes que ustedes ven ahí a blanco y negro, cuando se pone en peligro eso, la alimentación, cuando se pone en peligro, por ejemplo, mi trabajo, que me van a despedir, ahí surge ese miedo, o que en realidad pasa. También cuando, por ejemplo, me van a robar y se queda ese trauma de esa situación ahí impregnado en mí. O también cuando, por ejemplo, yo tengo miedo a ser mamá, que eso suele pasar y que normalmente se ve reflejado en el sistema reproductor de la mujer. Todas las falencias, anomalías que puedan surgir, ovarios poliquísticos, también problemas del útero, reproductivos. Entonces miren lo que abarca toda esta capa endodérmica. Les decía que la mesodérmica se divide en interior y exterior. ¿Cuál es la interior? Todas aquellas acciones que nos llevan a sentirnos como esa seguridad con nuestra pareja, con nuestro compañero de vida. Entonces, cuando se da una ruptura ahí de relación, alguno de los dos elige no continuar o surge alguna situación que generó esa separación, pues eso lo vamos a ver reflejado en nuestra capa embrionaria mesodérmica. Cuando también ponemos en peligro, por ejemplo, nuestra vida y resulta que estamos en peligro real de muerte, pero no sucede finalmente. Entonces ahí eso va a estar afectando nuestra capa mesodérmica. Por ejemplo, también cuando llegamos a ciertas situaciones de la vida donde la parte económica no nos fluye y estamos endeudados o estamos en una crisis económica, y no logramos salir de ahí. Entonces la capa mesodérmica interior empieza a fallar. Ahora, la capa mesodérmica exterior, muchachos, ya tiene un poco más el enfoque hacia afuera. Ahí vamos con estas dos primeritas un poco más al interior, hacia adentro de nuestro cuerpo. Y a partir de aquí ya cobra mucha importancia todas esas conexiones y todas esas redes de apoyo que tengamos dentro de lo social, ¿cierto? También la parte sexual y reproductiva y la vida en pareja aquí es muy importante. Y la necesidad de afecto, de cariño, de expresar libremente todas nuestras emociones y sentimientos, aquí se ven muy influenciados principalmente por esta capa que les estoy hablando, la mesodérmica exterior. Y la última, que es la ectodérmica, recuerden que es la más exterior, la que tiene que ver con esa afiliación, con esa necesidad de sentirnos también por los demás, digamos, complacidos en nuestras diferentes acciones o nuestras diferentes decisiones que tomemos en la vida. Entonces, toda esa necesidad de éxito, de reconocimiento de los demás, de sentir que tenemos una meta fija en nuestra vida o que la hemos alcanzado, todo esto se ve reflejado en la
capa embrionaria ectodérmica. Cuando no llegamos al éxito, cuando no obtenemos el reconocimiento de los demás, cuando no tenemos un sueño, una meta clara en nuestra vida, empieza a fallar como tal esta capa embrionaria. Bueno, muchachos, ¿cómo vamos? ¿Hasta el momento todo claro? ¿Todo bien? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? Listo. Bueno, para el siguiente ejercicio, muchachos, los necesito bien participativos para que lo hagamos juntos. ¿Listo? Entonces vamos a hacerlo así bien dinámico. Bien sea, aquí les voy a tener un momento la presentación, bien sea que ustedes participen a través del mensaje o también participen a través del micrófono. Ahí se los acabo de activar. Listo, entonces teniendo en cuenta esta explicación que les acabé de dar, entonces vamos a resolver algunos casos de la vida real para que lo comprendamos de una mejor manera. Entonces voy a presentarles nuevamente la pantalla. Listo, acá yo creo que estamos. Listo. Bueno, miren muchachos, nuestro primer caso para que logremos comprender. Un hombre de 25 años que perdió a sus padres a los 6 años de vida, actualmente presenta un conflicto respiratorio y este se le ve evidenciado en el asma. Entonces, ¿qué capa embrionaria creen ustedes que está afectando a esta persona? Según lo que les acabé de explicar acá. Aquí les pongo el pastelito. Si esta persona tiene asma, ¿cuál creen que es la capa embrionaria que le está viendo afectada principalmente a esta persona? Ahí los leo o los escucho. Endodermo, dice Julia Alba. Listo, ¿quién más? Si levantan la mano, abran el micrófono con toda tranquilidad. Bueno, listo. Vamos entonces a resolverlo, muchachos. Analicemos. Entonces, ¿por qué surgió esta situación? Porque principalmente, como dice el caso 1, a muy temprana edad esta persona perdió a sus padres. Entonces, al momento de perder a sus padres, él sintió que se había quedado solo, que se había quedado en un estado de abandono. Ese mismo estado de abandono que provoca en la persona, un estado natural de supervivencia. Mis padres no me acompañan, se fueron, yo ya qué voy a hacer con mi vida, cómo voy a por ejemplo, con mis necesidades económicas a sobrevivir, cómo voy a estudiar, quién me va a querer, quién me va a proteger, quién me va a nutrir. Entonces empiezan todas esas cuestiones y preguntas que a largo plazo se desencadenan más adelante en conflictos respiratorios para esa persona, porque finalmente el asma, muchachos, es, y todas las afecciones respiratorias en común, es cuando sentimos principalmente que nos falta ese aliento de vida. Entonces, ese aliento de vida, ¿quién me lo podría brindar? Mis padres, porque con ellos me sentía protegidos, con ellos me sentía bien, con ellos me sentía en un estado que no me faltaba nada y se fueron, ya no están. Entonces está el asma recordándome que ese conflicto o ese trauma que viví con mis padres está ahí todavía presente y que no lo estoy solucionando. Entonces, efectivamente, como dijo Julia Alba, esta pertenece a la capa endodérmica, ¿sí? Porque es principalmente ese estado de supervivencia que estamos viviendo. Bueno, gracias. Vamos a continuar, muchachos. Yo quién me escribió por acá. Endodermo también dijo la Catalina. Gracias. Están muy bien, chicas. Bueno, seguimos con el caso 2. Miren pues, ella es una mujer de 35 años
y vive en un ambiente laboral muy tóxico, demasiado demandante. Además, ella tiene pocos ingresos económicos, no está tan estable en esa parte de su vida y además le cuesta sostener a sus tres hijos y brindarles una vida como tal que se merecen desde la protección, el cuidado y el amor. Entonces, ¿qué etapa creen o qué capa creen que se está viendo aquí afectada en este caso en específico? ¿Cuál consideran ustedes, muchachos? ¿Los leo o los escucho? Estoy muy pendiente de sus mensajes. Recuerden, mujer de 35 años, ambiente tóxico laboral, pocos ingresos, le cuesta sostener a sus tres hijos. Aquí les pongo el pastelito. Mírelo acá. Y aquí está también como para que lo tengan muy presente. Bueno, a ver, está difícil esta. Bueno, muchachos, vean, se las voy a responder mientras ahí los que quieren participar también van copiando. Ectodermo, dice Catalina. Gracias. Listo. Bueno, vamos entonces. ¿Quién no me copió? Ectodermo exterior, dice Julia Alba. Y- Exodermo. ¿Cuál? Exodermo. El exodermo. Listo. Muy bien. Gracias, chicas, por participar. Vamos entonces a ver cuál pertenece, a qué capa embrionaria pertenece esta situación en específico. Entonces, tengamos en cuenta que es una mujer de 35 años, pero que su ambiente laboral no le permite en el momento tener como una tranquilidad desde eso seguro que nos lo puede brindar tener un trabajo cómodo, a gusto con nosotros, que nos sintamos como tal en un ambiente que nos provee de mucha seguridad. Entonces, cuando ese ambiente laboral tóxico además no me genera los ingresos económicos que yo espero, es donde, muchachos, se ve afectado principalmente, o que aquí muchos de ustedes también la mencionaron, pero la principal, la principal, muchachos, es la mesodérmica. ¿Por qué la mesodérmica? Porque aquí está en juego, voy a silenciar por el momento aquí los micrófonos. Ah, ya. ¿Por qué la mesodérmica, muchachos? Porque está en juego también el tema de, de lo seguro, pero lo seguro también desde el área de que les mencioné ahora, muchachos, del área económica. Entonces, cuando el área económica se ve también como ahí en riesgo, más que todo por la parte del empleo, de los recursos, de la familia, además porque le toca sostener a sus tres hijos, entonces empieza a tener conflictos y enfermedades, principalmente por estas situaciones. También es evidente que la capa endodérmica, recuerden que es la más profunda, también se ve afectada acá. ¿Y por qué? Porque si tengo pocos ingresos económicos, pues posiblemente tampoco voy a tener la capacidad para conseguir alimento, para proveer a mi familia, ¿cierto? Entonces, todas esas necesidades básicas no están viéndose suplidas en este momento. Entonces, posiblemente a esta persona, ¿qué enfermedades va a desarrollar? Entonces, va a desarrollar enfermedades en sus órganos más interiores, puede ser posiblemente en su corazón, puede ser posiblemente en su estómago, en su páncreas, porque no puede digerir la situación que se le está presentando en el momento. Esto por lo endodérmico. Y por lo mesodérmico,
principalmente por el tema muscular o articular. Entonces, esta persona va a presentar posiblemente dolencias en sus huesos, artritis, artrosis, algún tipo de disfunción muscular, como es la sarcopenia, que es la pérdida de masa muscular, y también de fuerza. Entonces, miren cómo todas esas situaciones, muchachos, afectan como tal nuestro equilibrio y nuestra salud. Bueno, seguimos con el tercer caso, muchachos. Miren pues. Este es un hombre de 30 años. Tiene un conflicto emocional con su pareja. Viven agarrados. Y su dificultad se está presentando principalmente en socializar y relacionarse, tanto con su pareja como con su ambiente externo. Y además presenta un rechazo profundo hacia los abrazos. Afectivamente es una persona muy distante, tanto de su pareja como con su círculo social más cercano. ¿Qué creen que capa se está viendo afectada aquí en este hombre de 30 años? ¿Cuál consideran ustedes? El ectodermo. ¿Mm? Bien, ¿quién da más? ¿Qué más creen, muchachos? ¿Cuál otra capa se puede ver ahí afectada? Bueno, listo. Efectivamente, muchachos, lo que nos dijo la compañera, la capa principal que se ve afectada acá es el ectodermo. ¿Y por qué? Porque principalmente él está teniendo dificultades para socializar y relacionarse, no solo con su pareja, sino con su ambiente social más cercano. Por eso es que él también tiene cierto rechazo a los abrazos. Entonces, cuando esta persona principalmente eh, vive o siente situaciones en su vida como esta, de distancia, de conflictos, de no cercanía, ni con su pareja, ni con su ambiente más social, entonces la capa ectodérmica se va a ver afectada, o sea, lo más externo. Puede ser que le dé un tema en la piel, ¿cierto? Que le empiece a manifestar, por ejemplo, dermatitis, vitíligo, también puede verse afectada el tema de pronto del acné, todas estas enfermedades de la piel y que nos dan como esa apertura al mundo exterior pueden verse implicadas acá. También, miren que como tiene el conflicto también con su pareja, entonces la capa mesodérmica también va a verse afectada. ¿Por qué? Porque principalmente y es la interna. La interna tiene mucho que ver con la seguridad en lo físico, tanto del empleo, los recursos, la familia y dentro de nuestra familia como tal también está nuestra pareja. Entonces miren que hay casos, situaciones que abarcan dos capas embrionarias, ¿sí? Para que lo tengamos muy presente. Bueno, si alguien más participó, yo miro, duermo, listo. Gracias muchachos, están muy pilosos hoy. Bueno, vamos a continuar entonces con el último caso para ya pasar a la siguiente temática. Miren chicos, esta mujer de 50 años tiene problemas de identidad. No sabe qué le apasiona y qué le gusta realmente en la vida. Y presenta conflictos con el respeto, principalmente con la temática de respeto que tienen los hijos y los nietos hacia ella. Es decir, hay una falta de respeto ahí. ¿Qué capa embrionaria creen ustedes que está viéndose afectada en esta situación en particular? ¿Cuál consideran ustedes? Recuerden la ecto, la meso, la endo. Sí,
Sí, Catalina, hay situaciones que son tan traumáticas, que dejan tanta huella en nosotros, que incluso son capaces de sobrepasar las tres capas embrionarias del tiempo. Bueno, en realidad son cuatro, porque la meso se divide en dos. Entonces, hay situaciones tan traumáticas que traspasan todas las capas embrionarias. Depende como de la intensidad de la situación o del trauma que se vivió. Yo diría que las tres es un manejo de conflicto interno. Sí, gracias, Julia Alba. Bueno, vamos a ver a qué capa embrionaria pertenece en este caso en específico. Bueno, miren que principalmente la capa embrionaria que se ve aquí afectada, muchachos, es la ectodérmica. ¿Por qué? Porque ella tiene problemas de identidad, no sabe qué hacer con su día, no sabe qué le apasiona, no sabe qué le gusta, está en una incertidumbre muy grande. Entonces, toda esa capa endodérmica se está viendo muy afectada en ella porque es cuando una persona, recuerden, no siente que ha alcanzado el reconocimiento o el éxito en su vida, que le falta algo, no se siente completa. Entonces, esta persona va a presentar principalmente problemas, como le dije, en su capa más exterior, que puede ser en este caso la piel, en el pelo, en las uñas, ¿sí? Todo lo que tenemos más externo de nuestro cuerpo. También, como tiene conflictos tanto con sus hijos y también con sus nietos, entonces mire aquí muchachos, que también la capa mesodérmica se ve afectada, principalmente la capa mesodérmica exterior. Entonces nos permite esta mantener el organismo unido y equilibrar todas esas molestias que con los órganos se empiezan a evidenciar principalmente por estas situaciones y además eh, involucra mucho la conexión con los demás. Miren que aquí evidentemente no hay una situación de conexión con sus seres queridos. eh, no se siente ella al mismo tiempo querida y amada por esta situación, tampoco se siente apreciada. Entonces, al mismo tiempo se siente rechazada, que no pertenece como tal a su familia, como a ella le gustaría. Entonces, ahí vienen los problemas, principalmente, como les dije ahorita, de la piel, pero también problemas en los huesos, en las articulaciones, en los músculos. Miren que hay casos que, como les mencionaba ahora, abarcan varias capas embrionarias. Si depende de la intensidad del trauma o de lo que vivimos, ese shock, esa experiencia de vida que tuvimos, vamos a traspasar diferentes capas embrionarias a la vez o posiblemente solo me afecte una. ¿Esto cómo vamos, muchachos? Ahí, ¿todo bien? ¿Todo claro hasta el momento? ¿Alguna duda, inquietud? Listo. Muchas gracias. Bueno, muchachos, vamos a continuar entonces con este tema que es aún muchísimo más interesante. Bueno, están viendo mi presentación, ¿cierto? Sí. Bueno, miren, muchachos, los ciclos biológicos memorizados, por sus iniciales CBM. ¿Qué son los ciclos biológicos memorizados? Son todas aquellas enfermedades y síntomas que tienen su origen principalmente en los conflictos emocionales que hemos vivido y todos aquellos traumas también experimentados por nuestros ancestros. Recuerdan que por allá cuando iniciamos nuestro grupo les recomendé el libro de Este dolor no es mío, el cual está basado en la serie que también le recomendé que es Mi otra yo. Entonces, estas dos herramientas que yo les di, muchachos, dan una idea más o menos para que usted entienda cómo actúan los ciclos biológicos memorizados. Entonces, todos ellos se transmiten a través de generación en generación con lo que llamamos o lo que se conoce como memorias biológicas. ¿Qué son esas memorias biológicas? ¿Recuerdan cuando
tratamos hace como 2 clases el tema de memorias de dolor y que les decía que no heredamos enfermedades, sino memorias de dolor. Entonces, ahora que estamos viendo esta temática de ciclos biológicos memorizados, dentro de esta teoría no se denomina así, no se denomina memorias de dolor, sino memorias biológicas, pero finalmente vienen siendo lo mismo. Entonces, muchachos, recordemos que cuando yo empiezo a experimentar alguna situación, conflicto, trauma o shock que un antepasado vivió o experimentó en mi nivel celular, en mi ADN, en toda esa programación que desde lo que vimos ahorita llevo impregnada desde antes de mi nacimiento, en toda esa etapa de gestación. Entonces, como todo eso viene acumulado y cargado, desde ese momento yo empiezo otra vez a vivenciar esas situaciones que posiblemente esos antepasados, porque todo se repite, como lo hemos visto también a través de las lealtades familiares. Entonces, cuando esa situación parecida yo la viva, también como la vivieron mis ancestros, se van a despertar esas memorias biológicas o esas memorias de dolor que van finalmente a desembocar en una enfermedad como tal. Entonces, miren acá, chicos, que es muy, muy importante el tema de hacer consciente qué enfermedades yo estoy cargando que no me pertenecen, así como tal el título de este dolor no es mío. Este dolor no te pertenece, esta enfermedad no te pertenece, hace parte de un ancestro o de muchos ancestros atrás. Incluso hay teorías que dicen que heredamos hasta 7 generaciones atrás todas esas memorias de dolor que tenían nuestros familiares antepasados. Imagínense hasta dónde tendríamos que llegar en el árbol genealógico como para solucionar todo este tipo de cosas. Entonces, miren muchachos que este tema es importantísimo para que reconozcamos todo el tema que se ha generado dentro de la biodescodificación interna que tenemos como tal en nuestro cuerpo y hacerlo consciente, que es el primer paso, recuerden, para ese proceso de sanación. Y aquí lo estamos logrando a través de estas clases. Entonces, quiero muchachos que hagamos este ejercicio para que entiendan el ciclo biológico memorizado. Entonces, supongamos que esta persona tiene 32 años en la actualidad y vino a consulta conmigo. Esa persona manifiesta todos sus traumas, todas sus dolencias, todos sus síntomas, todo lo que esté pasando por este momento en su vida. Entonces, uno como terapeuta, uno hace la deducción numérica a la mitad. Entonces, si tiene 32 años, uno le pregunta, ¿qué te sucedió a los 16 años? ¿Qué te sucedió a los 8 años? ¿O qué te sucedió a los 4 años? Entonces, en ese ciclo vamos a ver patrones repetitivos que van a surgir dentro de todas estas preguntas que yo le acabo de hacer al paciente. Si él me dice que no encuentra motivo, relación o alguna circunstancia traumática que haya vivido, entonces lo que hacemos es al contrario. Entonces, ¿recuerdas alguna situación que hayas vivido traumática en tu vida? Si el paciente me dice, sí, a los 22 años. Ah, bueno, entonces vamos a iniciar a los 22 años. ¿Qué pasó? A los 22 años pasó esto y esto. Ahora, ¿qué pasó contigo a los 11 años? Ahí lo reducimos a la mitad. Pasó esto y esto. ¿Qué pasó contigo cuando tenías 5 años y medio? Pasó aquello y esto y esto. Entonces, ténganlo por seguro que dentro de ese ciclo biológico memorizado y dentro de todas esas preguntas que yo le acabo de hacer a la persona, vamos a encontrar patrones que se repiten o traumas que esa persona ha vivido y que por ese ciclo biológico memorizado se siguen repitiendo y que como tal ese ciclo busca solución. ¿Cómo busca solución? Avisándonos a través de nuestro cuerpo, porque recuerden que el cuerpo grita lo que las emociones callan. Entonces, todo eso que nos guardamos durante tanto tiempo, miren que sí, sigue un mismo ciclo biológico y hasta que no le paremos bolas y atención a eso, pues simplemente no le vamos a encontrar solución alguna. ¿Listo? Bueno, entonces, miren muchachos, acá otras situaciones muy en particulares.
El trauma, y lo vamos a poner como ejemplo para que ustedes lo comprendan de una mejor manera. El trauma en este niño se generó a los 4 años por un abuso sexual. Luego, el ciclo biológico memorizado, que es lo que acabamos de ver, se repitió a los 16 años cuando tuvo su primera relación sexual. Y posiblemente esa primera relación sexual no fue tan confortante o tan significativa para esa persona porque ahí estaba esa memoria de dolor o ese trauma que vivió a los 4 años. Entonces, ya cuando tenga los 32 años, como no ha solucionado y no le ha dado sanación a ese tema que vivió en un pasado, se va a representar después de 16 años en una enfermedad. ¿En dónde? En el órgano que principalmente se vio afectado por este hecho traumático. ¿Y en dónde precisamente? En su sistema reproductivo. Por eso esta persona desarrolla 16 años después, o incluso más, miren, desde los 4, desarrolla quistes en los ovarios. Miren cómo un hecho traumático, luego de tanto tiempo, está afectando todavía a una persona porque simplemente no le ha dado solución y sanación a este asunto. Vamos como también para ejemplificar un poco más todo eso con otra situación. Entonces miren el trauma que se generó. Sigamos con la misma escala de edades para que lo comprendamos mejor. El trauma de un accidente automovilístico a los 4 años, en el que de pronto perdió la vida alguno de sus familiares. Ese mismo trauma se va a representar a futuro en el ciclo biológico memorizado a los 16 años, cuando el autobús en el que iba hacia su casa, se quedó sin frenos. Entonces, él experimentó una experiencia muy similar a la que vivió a sus 4 años. Entonces, como no le dio solución, más adelante a los 32 años, su cuerpo lo experimentó como una enfermedad y lo manifestó desde ahí, con una hipertensión y una neumonía. ¿Y por qué principalmente estas enfermedades? Porque la persona vio cómo corrió riesgo su vida, se sintió en momentos en los que puso a prueba la supervivencia. Entonces, recuerden, cuando esto ocurre, la etapa o la capa más externa, la capa embrionaria más externa se ve afectada. Entonces, esa capa va a involucrar todos los órganos internos, más internos que tenemos y vitales. Entonces, en este caso, ¿a qué le afectó? Le afectó el corazón y le afectó los pulmones con la hipertensión y la neumonía que se le desarrolló. Miren, tantos años después. Por acá miro, muchachos, cuánto nos queda. 14 minutos. Listo. Bueno. ¿Todo claro, muchachos? ¿Tienen alguna duda, alguna inquietud? Vamos bien hasta el momento, ya vamos a terminar. Bueno, listo, chicos. Miren, acá les voy a leer. Listo. Gracias, Julián. Bueno, seguimos, muchachos. Entonces, miren, chicos, todo lo que hay detrás del trauma. Miren que aquí lo vimos como posiblemente ese primer paso o eso que se da eh, en nosotros o esa vivencia externa que tenemos como tal de un hecho conflictivo que nos marca de por vida, pero miren todo lo que hay alrededor del trauma antes de ello. Entonces, se genera primero un estímulo externo, una situación que como tal eh, nos lleva a generar en nosotros ciertas emociones, recuerdos, sentimientos de tristeza, todas las emociones de baja vibración que genera como tal un estímulo externo que nos haya causado luego más adelante ese trauma. Entonces miren que el trauma no es como el primer paso, sino todo aquello externo, en este caso, que me generó esa vivencia o esa situación. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando
damos ese paso del estímulo y luego a las emociones, a los recuerdos, a los miedos, al sufrimiento, aparece el trauma y el trauma, muchachos, queda impregnado, queda toda esa información dentro de nuestro cuerpo, específicamente en el genoma humano, en el ADN y en nuestras células. Entonces yo como no le di el manejo que debía de darle en el momento, más adelante sigue como el sentimiento de culpa. Entonces empieza tu mente, tu subconsciente diciéndote, y el inconsciente también, que ahí actúa mucho, diciéndote, yo hubiera hecho esta situación de esa manera, yo hubiera actuado así, yo hubiera hecho esto mejor, los hubiera, los hubiera, los hubiera, los hubiera. Entonces recuerden muchachos, cuando la clase pasada veíamos el tema de la interpretación. Entonces, realmente es la interpretación que yo le doy a las situaciones lo que define si eso me va a generar a corto, mediano o largo plazo una enfermedad o no. Si yo lo veo por el lado de la interpretación, que esa enfermedad llegó a mi vida, o esa señal, o ese signo o ese síntoma, llegó a mi vida como un aprendizaje, pues finalmente eso va a ser en mi vida, eso va a pasar y va a ser momentáneo. Pero si yo le doy la interpretación de que fue lo peor, de que es un caos mi vida por eso que estoy sufriendo en este momento, de que no me lo merecía y empieza el reproche y los hubiera, muchachos, esa enfermedad se va a quedar en nuestras células, así supuestamente las hayamos superado o ya haga parte de nuestro pasado, porque todavía está ahí en nuestros genes y con cualquier otro ciclo biológico memorizado que se dé ya después de los 32 años que vimos, si la superé ahí, entonces, ¿a los cuántos años ya se va a manifestar después? A los 64 años va a volver posiblemente esa enfermedad. Entonces, muchachos, miren cómo es tan importante tener y hacer conciencia de todos esos factores también externos, pero que son más internos que como tal los que nos enferman. Entonces, ¿se acuerdan, muchachos, de los conflictos que vimos la clase pasada? Ese listado de 11 conflictos que les expliqué. Entonces, si yo no le doy solución y me quedo en los hubiera, después eso va a desencadenar los conflictos programantes, los conflictos activadores, los conflictos de diagnóstico. Entonces, la enfermedad que está programada en mis células para que sucediera otra vez después de un ciclo de tiempo va a volver a aparecer. Si vuelvo a experimentar una situación similar o muy parecida a la que viví antes, voy a tener un conflicto de activación nuevamente en mi vida. Si nuevamente tengo un conflicto de diagnóstico, es porque principalmente voy a experimentar esta enfermedad en algún momento de mi vida, pero principalmente por todas aquellas memorias biológicas y memorias de dolor que no le di solución cuando el estímulo, las emociones, los recuerdos, el sufrimiento y posteriormente el trauma apareció. Entonces, miren chicos que es muy importante hacer conciencia de esto para que este ciclo no se repita. Bueno, y ya para finalizar, chicos, les dejo esta frase como para que la hagamos consciente. Cuando en mi proceso transformo toda esta información que yo les acabo de dar, lo que voy a hacer es cambiar todo mi genoma humano, recuerden, todas las células, todo el ADN, que nos va a llevar a una reprogramación celular. Y eso lo podemos hacer nosotros, muchachos, nosotros solitos, porque nosotros somos nuestros propios sanadores. Si yo le doy la orden a mi célula de que está bien, de que no está enferma, de que nada grave nos va a pasar, eso se graba en mi mente. La mente tiene un poder enorme. Entonces, cuando se hace esta reprogramación, estoy cambiando mi vida, porque todo lo que hay interno y externo, recuerden muchachos, es una interpretación. Y de acuerdo a la interpretación que yo le dé al suceso que pasa en mi vida, es como esa enfermedad se va a manifestar o no. Listo, muchachos, ¿cómo les fue? Cuéntenme cómo se sintieron hoy.
tal les pareció las temáticas que abordamos? Nos quedan 7 minuticos. Cuéntenme si tienen dudas, alguna inquietud. Alejo, mi Dios te pague por todo ese saber. Con todo el amor, Maru, con todo el cariño. Tan lindo, de verdad que sí. Pero ay, qué Alejo. bueno, por ejemplo, esta charla de hoy, esta charla que tuviste hoy, qué dicha poderla compartir con mi hijo. Claro que sí, Le Maru. caería al 100, Sí, le quedaría al 100, pero tú estás en el grupo y siempre al finalizar la clase yo les mando la grabación. sí, pero yo no la puedo reenviar a él, porque solamente estás autorizado tú, Sí, como administrador. bueno. Entonces, Pero esta charla está, es, mejor dicho, uy, qué psicólogo tan espectacular. Mejor dicho, nos cae al pelo. gracias, Maru. Alejo, maravilloso. Eres un ser de luz, eres, mejor dicho, que Dios te dé mucha, mucha sabiduría para poder transmitir lo que estás haciendo a tantas personas que lo necesitamos en este momento. De verdad Gracias, que Maru. sí. Recibo con todo el De amor y verdad con que todo el cariño todas esas palabras. Dios te y bendiga. con ese Muchas, amor muchas que va gracias. llegando a través de tu palabra, porque hasta ese don tienes. Tan hermosa. Mil y mil gracias. Aquí seguiremos con la ayuda de Dios y los ángeles siempre transmitiéndole toda esa información a ustedes y que les llegue directamente al alma. Ese es el Aunque yo objetivo quisiera primordial. tener una cita particular contigo. Bueno, eso me puede escribir al interno y lo podemos solucionar. Claro que sí, Maru. Sí, por favor, sí, mi Dale que amor, sí. de verdad que sí. Y bendiciones, bendiciones, bendiciones. Muchas gracias, muchachos. Gracias, Marce. Gracias, Entonces, Julialba. por ejemplo, esta de hoy sí lo puedo compartir con él, ¿no? Claro que sí. Usted me escribe al interno, al WhatsApp y yo le comparto la grabación ahorita. Ah, ¿Listo? perfecto. Listo, mi amor, tan Hágale pues, lindo, tan querida, incondicional. Bueno, bueno, con tan todo el lindo. cariño. Ay, bueno, Gracias, Alejo. Lina. Gracias, Jenny. Gracias, Claudia. Gracias, Gloria. Listo. Muchachos, mil y mil gracias a todos por su A asistencia ti. hoy. Gracias por este cariño que me demuestran acá con su asistencia, con estar aquí Por favor. presentes. Espero que cada una de estas cosas las empiecen a aplicar poco a poco en su vida, que no se afanen y tampoco crean que esto se debe hacer de una manera muy rápida, porque todo en la vida toma tiempo. Y lo más importante es que ustedes, al estar acá, están integrando toda esta información que yo les estoy trayendo y cuando ustedes la van haciendo consciente, empieza su alma poco a poco a pedirles un poco más de No, que se avance. nos haga, que se nos haga un hábito vivir, porque de verdad qué cosas tan grandiosas. Y si vieras cómo puede sanar uno tanto su alma, su ser, y si uno sana, puede sanar a todos los que hay a su alrededor, de esa familia que uno tanto ama y que quiere que sigan adelante, que se fortalezcan en las dificultades. Uno mismo puede ser el transmitirle eso, pero igual uno tiene que primero perdonarse a tantas cosas. Exacto. Todo el trabajo siempre inicia desde adentro, muchachos. Desde adentro. Así Cuando es. estamos bien, bien adentro, todo en nuestro exterior funciona de una manera increíble. Y eso es lo que estamos Así es, haciendo acá. Las así es. personas ven en nosotros un cambio cuando empezamos como a integrar toda esa información y a abrirnos a este conocimiento. Y esas personas quieren de una u otra manera ser como nosotros, porque damos un buen ejemplo y ven nuestro cambio, que ellos se preguntan qué estás haciendo y ¿Qué qué es estás lo haciendo que... eso? Ajá, así Sí, es. Uno empieza a transmitir una luz que uno ni siquiera alcanza a reflejarse. Si uno se mira en el espejo, uno no se lo alcanza a ver. Pero ya las demás personas, ¿qué cambio has tenido? Y es porque uno va como evolucionando a todo ese sentir. Y de verdad que sí. Qué bueno gracias, saber todo Maru. lo que tú sabes. Gracias, Muchas Maru, gracias por tu por tus palabras compartida. tan motivantes. Me llegan De al verdad corazón. que sí. Muchas, muchas, muchas gracias. De Gracias verdad también a que sí. Claudia, a Gloria. Listo. Bueno, muchachos, muchas, muchas, muchas gracias por haber estado esta noche. Dios y los ángeles los acompañen, que los lleven con bien, También. que los protejan. Nos vemos dentro de 8 días en nuestro próximo encuentro. Y mil gracias. Feliz A ti, noche. Dios te bendiga. Chao.
Gracias, profe. Feliz noche. Con todo el amor.